Hay algo que llevas contigo que los demás pueden percibir en el momento en que entras en una habitación. Un aura rara que solo los verdaderos empáticos poseen. Y las investigaciones ocultas de Carl Jung revelan por qué esta energía invisible te hace tanto magnético como vulnerable. Jung descubrió que los verdaderos empáticos no solo sienten emociones, irradian lo que él llamó la frecuencia del sanador herido, una firma energética forjada a través del dolor, pero transformada en algo mucho más poderoso. Este aura no nace de la bondad natural, sino de una alquimia psicológica que la mayoría de las personas nunca alcanza. En sus notas privadas, Jung documentó cómo esta rara aura empática opera en múltiples dimensiones simultáneamente. Puede sanar a otros simplemente con su presencia, pero también atrae tanto la luz como la sombra de formas que pueden elevar o destruir al empático que la porta. La parte más impactante es que Jung se dio cuenta de que esta aura se vuelve peligrosa cuando los empáticos no comprenden su verdadera naturaleza. Sin conciencia, se convierte en un faro para los vampiros energéticos, mientras consume lentamente al empático desde dentro. Acompáñame mientras descendemos a las ideas más profundas de Jung sobre el campo energético invisible que rodea a los verdaderos empáticos y descubrimos por qué entender esta rara aura marca la diferencia entre ser un sanador herido o un sanador soberano. Porque esto fue lo que Jung descubrió, algo que la psicología moderna aún se niega a reconocer. Tu aura empática no es un don con el que naciste. Es un mecanismo psicológico de supervivencia que se transformó en algo sagrado mediante lo que yo llamo alquimia traumática. Jung escribió: "El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres". Pero para los empáticos, llegar a ser quien realmente eres significa primero entender por qué tu sistema nervioso desarrolló esta sensibilidad extraordinaria. No fue al azar, fue una adaptación. El origen psicológico del empático. Piensa en esto desde la perspectiva de Jung sobre el desarrollo psicológico. Él observó que los empáticos suelen surgir de entornos infantiles donde la supervivencia emocional dependía de la hipervigilancia. Aprendiste a leer microexpresiones antes de poder leer palabras. Desarrollaste un radar para el peligro emocional porque tu seguridad dependía de anticipar el clima emocional a tu alrededor. Pero aquí está lo que Jung comprendió, algo que la mayoría de los terapeutas pasan por alto. Este mecanismo de supervivencia no solo te ayudó a sobrellevar el trauma infantil, literalmente reconfiguró tu cerebro para operar en frecuencias que la mayoría de las personas no pueden acceder. Tus neuronas espejo se volvieron hiperactivas. Tu sistema límbico se volvió extraordinariamente sensible. Tu sistema nervioso entero se transformó en lo que yo llamo una antena emocional. La neurociencia moderna confirma lo que Jung intuía hace décadas. La doctora Elaine Aron, en su investigación sobre las personas altamente sensibles, demuestra que los empáticos procesan la información sensorial más profundamente en las regiones cerebrales asociadas con la conciencia, la emoción y la empatía. Pero Jung entendía algo aún más profundo. Esta diferencia neurológica crea un campo energético real que otros pueden percibir. El radar psicológico. Y lo más extraordinario no es eso, sino lo que Jung descubrió, que esta aura empática funciona como lo que él llamó radar psicológico. No solo recibe energía, la transmuta activamente mediante procesos alquímicos inconscientes. Jung observó que, cuando los empáticos entran en una habitación, comienzan inconscientemente lo que yo llamo arqueología energética. Excavan bajo las apariencias superficiales para descubrir la verdad emocional que los demás esconden, incluso de sí mismos. Tu aura literalmente lee las proyecciones de sombra que las personas cargan. ¿Cómo funciona este proceso? Basado en la comprensión de Jung del inconsciente colectivo, el proceso ocurre en 3 etapas. Etapa 1. El escaneo energético. Tu aura empática se ajusta automáticamente a lo que Jung llamó complejos con tono afectivo, es decir, los patrones emocionales inconscientes que impulsan el comportamiento de las personas. Sientes su dolor no procesado, su ira oculta, su miedo reprimido, incluso antes de que ellos mismos reconozcan que esas emociones existen. Etapa 2. La absorción inconsciente.
Porque tu psique se desarrolló para ser permeable por razones de supervivencia, comienzas a absorber estas energías sin elección consciente. Jung llamó a esto participación mística, la identificación inconsciente con los estados psicológicos de los demás. Etapa 3. El proceso alquímico. Aquí es donde la comprensión de Jung se vuelve revolucionaria. Tu sistema nervioso empático no solo absorbe energía emocional, la procesa mediante lo que él denominó la función trascendente. Inconscientemente transformas el material emocional crudo de los demás en sabiduría, intuición y potencial de sanación. Por eso las personas se sienten mejor después de estar contigo, incluso cuando no has hecho nada específico. Tu aura literalmente procesó su material de sombra y reflejó una versión más integrada de su verdad emocional. Pero Jung advirtió algo crucial. Este proceso solo funciona si se hace de forma consciente. Cuando los empáticos permanecen inconscientes de su naturaleza alquímica, se convierten en lo que yo llamo esponjas emocionales, en lugar de alquimistas psicológicos. Según Jung, tu aura no atrae personas al azar. Atrae arquetipos específicos del inconsciente colectivo que resuenan con tu frecuencia emocional. Y esto explica por qué ciertos tipos de individuos siempre parecen encontrarte, sin importar cuán consciente seas de tus límites. Jung escribió que cuando dos personas se encuentran, se produce una reacción química psíquica entre sus inconscientes. Y en el caso del empático, esa reacción es tan intensa que puede activar el inconsciente dormido de los demás. Estas son las 3 categorías principales de arquetipos que se sienten atraídos magnéticamente hacia ti. 1. El niño herido. El primero es el niño herido, el arquetipo más común y el más fácil de reconocer. Estas personas llevan un dolor infantil no resuelto. Cuando entran en contacto contigo, tu aura empática activa su necesidad inconsciente de ser vistos y cuidados. Sienten que contigo pueden finalmente descansar, porque inconscientemente perciben que comprendes el dolor sin juicio. Pero aquí está el peligro. Si no reconoces este patrón, te convertirás sin darte cuenta en su figura parental simbólica y absorberás su sufrimiento como si fuera tu responsabilidad sanarlo. Jung explicó que este vínculo no es amor auténtico, sino una forma de transferencia arquetípica. El empático se convierte en el contenedor del trauma del otro, repitiendo así su propio patrón de infancia. Intentar sanar a otros para merecer amor y seguridad. 2. El proyectador de sombras. El segundo tipo es más complejo, el proyector de sombras. Jung usaba el término proyección para describir la tendencia humana a ver en los demás lo que no puede aceptar en sí mismo. Cuando estas personas entran en contacto contigo, tu luz empática refleja su propia sombra. Esto puede generar 2 reacciones: adoración o agresión. Si perciben tu compasión, te idealizan, te convierten en su salvador. Pero cuando tu energía les refleja algo que no quieren ver, te demonizan. De repente, pasas de ser su fuente de consuelo a su enemigo inconsciente. Jung escribió: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a entendernos mejor a nosotros mismos. El empático debe recordar esto constantemente. Cuando alguien te ataca sin motivo, no es sobre ti, es su sombra intentando escapar del espejo que tu energía le ofrece. 3. El vampiro energético. El tercer tipo es el más peligroso y el que Jung describió indirectamente al hablar de la posesión por complejos autónomos. Estas personas no buscan conexión, buscan combustible psíquico. Su inconsciente siente que tu energía empática puede aliviar momentáneamente su vacío interno. Por eso se sienten irresistiblemente atraídas hacia ti. Pero una vez que se alimentan de tu atención, admiración o compasión, su propio sistema se reequilibra a costa del tuyo. Jung comparó este proceso con un robo de energía libidinal, donde una psique se apropia de la fuerza vital de otra. Si alguna vez te has sentido inexplicablemente agotado después de hablar con alguien, incluso sin conflicto aparente, eso es exactamente lo que Jung describía. Una transferencia energética unidireccional, donde tu aura empática funcionó como una batería recargadora para otra persona. El dilema del sanador herido.
Jung fue el primero en hablar del arquetipo del sanador herido, inspirado en el mito de Quirón, el centauro sabio que podía sanar a otros pero no su propia herida. Él observó que muchos terapeutas, artistas y empáticos auténticos viven en ese patrón sin saberlo. Tu capacidad para comprender y aliviar el sufrimiento ajeno proviene directamente de tus propias heridas, pero mientras no las integres completamente, seguirás recreando escenarios donde los demás te necesitan más de lo que te respetan. Jung escribió: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa que el verdadero empoderamiento no llega cuando rechazas tu vulnerabilidad, sino cuando reconoces que esa herida fue el laboratorio donde desarrollaste tu don. Tu sensibilidad no es debilidad, es una forma avanzada de inteligencia emocional, pero solo se convierte en fuerza cuando dejas de usarla para salvar a otros y comienzas a usarla para expandir tu conciencia. El ciclo del agotamiento empático. Jung observó que los empáticos inconscientes tienden a vivir en ciclos de agotamiento espiritual. Todo comienza con la fase de absorción. Sientes el dolor de otros y crees que debes aliviarlo. Luego viene la fase de inversión. Das más energía de la que recibes. Finalmente, llega la fase de colapso. Te sientes drenado, confundido o incluso físicamente enfermo. Jung llamó a esto un conflicto entre el yo y la sombra. Tu parte consciente quiere ayudar, pero tu inconsciente busca validación a través del sacrificio. Hasta que no integres ese patrón, el universo seguirá enviándote personas que te obliguen a elegir. ¿Vas a seguir sacrificándote o vas a elegirte a ti? El despertar del empático consciente. El primer paso hacia la maestría empática, según Jung, es reconocer el origen arquetípico de tu energía. Tu sensibilidad no es un error biológico, sino una función espiritual. Pero si no estableces límites, ese don se convierte en una herida abierta. Por eso Jung insistía tanto en el concepto de individuación, el proceso de convertirse en un ser completo y diferenciado. Para un empático, esto significa aprender a sentir sin fusionarse, amar sin absorber y sanar sin perder energía vital. Tu aura seguirá siendo magnética, pero ahora estará anclada en conciencia, no en necesidad. Y cuando eso ocurre, pasas del rol de sanador herido al de sanador soberano, alguien que ya no busca salvar sino inspirar. Jung enseñaba que todo ser humano posee lo que él llamaba un campo psíquico, una atmósfera energética invisible creada por la interacción entre el inconsciente y el cuerpo físico. Para los empáticos, este campo es más permeable, lo que significa que las energías externas pueden entrar con facilidad. Pero lo que casi nadie sabe es que Jung también descubrió un método para cerrar y fortalecer este campo energético sin bloquear la empatía. Él lo llamaba el proceso de individuación energética, una extensión práctica del camino hacia la individuación espiritual, y consiste en 3 pasos fundamentales que hoy podríamos considerar como una forma avanzada de higiene emocional. Paso 1. La conciencia del cuerpo como ancla. Jung creía que el alma y el cuerpo no estaban separados, sino que se comunican constantemente. Por eso decía, el cuerpo es la realidad del alma. El primer paso para proteger tu energía es anclar tu conciencia en el cuerpo físico. Cuando tu atención se dispersa en los estados emocionales de otros, tu energía se disocia, y eso abre tu campo a la absorción. Cada vez que te sientas drenado, toca tu pecho o tus piernas y repite mentalmente, regreso a mí. Siente tus pies conectando con el suelo. Respira profundo y dirige la conciencia a tu columna vertebral. Eso activa el sistema nervioso parasimpático y restaura la coherencia entre mente, cuerpo y alma. Los empáticos a menudo viven desde el cuello hacia arriba, analizando, sintiendo, percibiendo. Pero el verdadero poder energético solo se estabiliza cuando la energía está completamente encarnada. Paso 2. El cierre del circuito psíquico. Este es uno de los conceptos más profundos que Jung exploró en sus notas sobre alquimia interior. Él entendía el aura humana como un circuito de energía libidinal, una corriente que debe circular dentro del individuo sin fugas. Cuando un empático absorbe las emociones de otros, se crea un circuito abierto.
La energía sale, pero no regresa. Para restaurar el circuito, Jung recomendaba un acto simbólico de integración consciente. Puedes imaginar tu energía como una espiral dorada que entra por tu coronilla y desciende hasta el corazón, donde se expande en un círculo cerrado de luz. El propósito no es escapar de la energía ajena, sino transmutarla dentro de ti hasta que regrese a su fuente en equilibrio. Esto refleja lo que Jung llamaba la función trascendente, el proceso mediante el cual la psique convierte la polaridad, luz, sombra, tú, otro, dar, recibir, en unidad energética. Cuando practicas este cierre del circuito, ya no absorbes, reciclas. La energía se mueve a través de ti sin quedarse en ti. Y ese es el punto exacto donde el empático se transforma en un canal consciente de sanación. Paso 3. El ritual de separación energética. Jung insistía en que los símbolos son el lenguaje del inconsciente, y por lo tanto, la mente simbólica puede sanar lo que la mente racional no puede comprender. Por eso recomendaba crear rituales personales de separación energética. Cada vez que finalices una conversación o una sesión emocional intensa, imagina que te sacudes una capa invisible de polvo. También puedes usar agua, una ducha consciente, lavarte las manos lentamente o incluso visualizar una cascada de luz purificando tu campo. Tu sensibilidad no es debilidad, es una forma avanzada de inteligencia emocional, pero solo se convierte en fuerza cuando dejas de usarla para salvar a otros y comienzas a usarla para expandir tu conciencia. El ciclo del agotamiento empático. Jung observó que los empáticos inconscientes tienden a vivir en ciclos de agotamiento espiritual. Todo comienza con la fase de absorción. Sientes el dolor de otros y crees que debes aliviarlo. Luego viene la fase de inversión. Das más energía de la que recibes. Finalmente, llega la fase de colapso. Te sientes drenado, confundido o incluso físicamente enfermo. Jung llamó a esto un conflicto entre el yo y la sombra. Tu parte consciente quiere ayudar, pero tu inconsciente busca validación a través del sacrificio. Hasta que no integres ese patrón, el universo seguirá enviándote personas que te obliguen a elegir. ¿Vas a seguir sacrificándote o vas a elegirte a ti? El despertar del empático consciente. El primer paso hacia la maestría empática, según Jung, es reconocer el origen arquetípico de tu energía. Tu sensibilidad no es un error biológico, sino una función espiritual. Pero si no estableces límites, ese don se convierte en una herida abierta. Por eso Jung insistía tanto en el concepto de individuación, el proceso de convertirse en un ser completo y diferenciado. Para un empático, esto significa aprender a sentir sin fusionarse, amar sin absorber y sanar sin perder energía vital. Tu aura seguirá siendo magnética, pero ahora estará anclada en conciencia, no en necesidad. Y cuando eso ocurre, pasas del rol de sanador herido al de sanador soberano, alguien que ya no busca salvar sino inspirar. Jung enseñaba que todo ser humano posee lo que él llamaba un campo psíquico, una atmósfera energética invisible creada por la interacción entre el inconsciente y el cuerpo físico. Para los empáticos, este campo es más permeable, lo que significa que las energías externas pueden entrar con facilidad. Pero lo que casi nadie sabe es que Jung también descubrió un método para cerrar y fortalecer este campo energético sin bloquear la empatía. Él lo llamaba el proceso de individuación energética, una extensión práctica del camino hacia la individuación espiritual, y consiste en 3 pasos fundamentales que hoy podríamos considerar como una forma avanzada de higiene emocional. Paso 1. La conciencia del cuerpo como ancla. Jung creía que el alma y el cuerpo no estaban separados, sino que se comunican constantemente. Por eso decía, el cuerpo es la realidad del alma. El primer paso para proteger tu energía es anclar tu conciencia en el cuerpo físico. Cuando tu atención se dispersa en los estados emocionales de otros, tu energía se disocia, y eso abre tu campo a la absorción. Cada vez que te sientas drenado, toca tu pecho o tus piernas y repite mentalmente, regreso a mí. Siente tus pies conectando con el suelo. Respira profundo y dirige la conciencia a tu columna vertebral.
Eso activa el sistema nervioso parasimpático y restaura la coherencia entre mente, cuerpo y alma. Los empáticos a menudo viven desde el cuello hacia arriba, analizando, sintiendo, percibiendo, pero el verdadero poder energético solo se estabiliza cuando la energía está completamente encarnada. Paso 2. El cierre del circuito psíquico. Este es uno de los conceptos más profundos que Jung exploró en sus notas sobre alquimia interior. Él entendía el aura humana como un circuito de energía libidinal, una corriente que debe circular dentro del individuo sin fugas. Cuando un empático absorbe las emociones de otros, se crea un circuito abierto. La energía sale, pero no regresa. Para restaurar el circuito, Jung recomendaba un acto simbólico de integración consciente. Puedes imaginar tu energía como una espiral dorada que entra por tu coronilla y desciende hasta el corazón, donde se expande en un círculo cerrado de luz. El propósito no es escapar de la energía ajena, sino transmutarla dentro de ti hasta que regrese a su fuente en equilibrio. Esto refleja lo que Jung llamaba la función trascendente, el proceso mediante el cual la psique convierte la polaridad, luz, sombra, tú, otro, dar, recibir, en unidad energética. Cuando practicas este cierre del circuito, ya no absorbes, reciclas. La energía se mueve a través de ti sin quedarse en ti. Y ese es el punto exacto donde el empático se transforma en un canal consciente de sanación. Paso 3. El ritual de separación energética. Jung insistía en que los símbolos son el lenguaje del inconsciente, y por lo tanto, la mente simbólica puede sanar lo que la mente racional no puede comprender. Por eso recomendaba crear rituales personales de separación energética. Cada vez que finalices una conversación o una sesión emocional intensa, imagina que te sacudes una capa invisible de polvo. También puedes usar agua, una ducha consciente, lavarte las manos lentamente, o incluso visualizar una cascada de luz purificando tu campo. El papel del empático en la evolución de la conciencia. Jung creía que el sufrimiento no es solo un problema personal, sino una invitación evolutiva. Cada vez que un individuo logra integrar su sombra, eleva la frecuencia del inconsciente colectivo. Por eso decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Cuando un empático sana sus propias heridas y deja de absorber el dolor de los demás, cambia el campo completo de energía humana. Su aura se convierte en un punto de coherencia dentro del caos global. Y aquí ocurre algo fascinante. Jung observó que cuando varias personas alcanzan este nivel de integración, se genera un fenómeno llamado sincronía colectiva. Eventos significativos comienzan a alinearse alrededor de ellos, como si el universo respondiera a su frecuencia emocional elevada. No se trata de magia, sino de resonancia energética. Los empáticos conscientes se convierten en nodos de equilibrio en la red del inconsciente colectivo. A través de su vibración, ayudan a la humanidad a procesar emociones que todavía no han sido reconocidas a nivel global. El fenómeno de la sincronía. Jung acuñó el término sincronía para describir coincidencias significativas que no tienen causa aparente, pero que poseen un profundo sentido interior. Cuando el empático eleva su vibración, comienza a vivir en un flujo sincrónico constante. Los encuentros, las oportunidades y las señales aparecen justo cuando deben. El universo responde directamente a la calidad vibracional de su conciencia. Jung afirmaba que la sincronía era una prueba de que la psique y la materia están entrelazadas a través de un campo energético común. Para el empático, esto significa que su aura no solo recibe energía, sino que también influye activamente en el tejido de la realidad. Tus pensamientos y emociones no son pasivos, son fuerzas creativas. Por eso Jung advertía que la autoconciencia energética no es un lujo espiritual, sino una responsabilidad evolutiva. Cada vez que te alineas con la coherencia, estás ayudando a ordenar el campo colectivo. Cada vez que te pierdes en el caos emocional de otros, amplificas la confusión global, el equilibrio entre servir y disolverse. Aquí Jung fue muy claro. El empático debe elegir entre ser canal de luz o esponja de dolor. Servir al mundo no significa absorber su sufrimiento, sino transformarlo en comprensión y conciencia. Por eso decía que el verdadero trabajo espiritual
no consiste en huir del mundo, sino en mantener la conciencia despierta dentro de él. El empático consciente no se aísla, se vuelve un faro. Su presencia misma armoniza los espacios porque ya no reacciona desde la herida, sino desde la integración. Jung comparó este proceso con la obra alquímica del oro interior, la transmutación del plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Y eso no se logra a través de la negación, sino mediante la aceptación radical del dolor como maestro, el espejo del mundo. Una de las ideas más impactantes de Jung fue que el mundo exterior refleja el estado interior del alma. Cuando un empático comienza a sanar, las dinámicas de su entorno cambian. Personas conflictivas se alejan, nuevas oportunidades emergen. El universo empieza a reflejar el nuevo nivel de conciencia que ha alcanzado. Esto ocurre porque la realidad funciona como un espejo simbólico del inconsciente, y dado que los empáticos tienen un vínculo más directo con ese inconsciente, sus transformaciones internas se manifiestan externamente con mayor rapidez. Por eso, Jung recomendaba observar atentamente las coincidencias y los patrones de la vida cotidiana. Los sueños y los eventos significativos son los mensajeros del alma. El empático que aprende a leer esos mensajes se convierte en un navegante consciente de la realidad, capaz de moverse entre los planos del alma y la materia con gracia y equilibrio. El empático como puente entre mundos. En última instancia, Jung veía a los empáticos como mediadores entre el inconsciente y la conciencia colectiva. Su sensibilidad les permite detectar las energías ocultas que otros ignoran, pero su misión no es sufrirlas, sino traducirlas en comprensión. El empático maduro se convierte en un traductor del alma humana, alguien que transforma la energía densa del dolor en lenguaje, arte, compasión o sabiduría. Así es como contribuye a la evolución del mundo, convirtiendo la emoción en significado. Cuando comprendes esto, tu don deja de ser una carga. Empiezas a ver que el propósito de tu sensibilidad no es absorber, sino revelar. No es salvar, sino despertar. Tu energía empática fue diseñada para traer luz a los rincones oscuros de la conciencia humana, no para ser consumida por ellos. Jung afirmaba que todo proceso de transformación psíquica ocurre en 4 fases arquetípicas: disolución, confrontación, integración y expansión. Estas mismas etapas se reflejan en el viaje del empático, que pasa de la confusión emocional a la maestría energética. Fase 1. La disolución del yo empático. La primera fase se manifiesta como agotamiento, crisis existencial o colapso emocional. Es el momento en que el empático siente que ya no puede sostener más energía ajena. Todo lo que antes era intuición y sensibilidad se convierte en una carga. Jung llamaba a esto nigredo, la etapa oscura de la alquimia interior. Aquí el alma se enfrenta al caos y a la sensación de pérdida de identidad. Pero es precisamente esta disolución la que permite que surja la verdadera transformación. Cuando sientas que te estás desmoronando, recuerda, no te estás rompiendo, te estás reconfigurando. Estás soltando la versión de ti que existía solo para complacer, sanar o adaptarse. Lo que muere en esta fase no es tu don, sino tu necesidad de sufrir por los demás. Fase 2. La confrontación con la sombra. En esta fase, el empático empieza a ver con claridad sus propios patrones de codependencia emocional. Descubre que su aparente compasión a menudo era una forma inconsciente de buscar amor, aceptación o propósito. Jung describía este proceso como el encuentro con la sombra, la integración de los aspectos negados del yo. El empático comprende que su impulso de salvar a otros nacía del deseo inconsciente de ser salvado. Este momento es intenso, porque exige una honestidad brutal consigo mismo, pero también es liberador. Cuando reconoces que no necesitas sufrir para ser valioso, tu energía comienza a liberarse de la culpa y la sobrecarga. Jung decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. El empático que atraviesa esta fase deja de vivir como víctima del entorno emocional y empieza a dirigir conscientemente su energía. Fase 3. La integración del don. En esta etapa,
El empático aprende a usar su sensibilidad como herramienta de sabiduría, no de sacrificio. Ya no absorbe, sino que percibe sin identificarse. Su campo energético se vuelve estable, radiante, coherente. Jung llamaba a este punto albedo, la blancura del alma, símbolo de claridad y purificación. La energía emocional que antes drenaba ahora se transforma en intuición refinada, creatividad y compasión consciente. Aquí el empático comienza a manifestar su propósito auténtico. Sus dones se expresan a través de la palabra, la sanación, el arte o la enseñanza, pero ahora no lo hace desde la herida, sino desde la plenitud. La empatía ya no es un mecanismo de defensa, sino una herramienta espiritual de expansión. Y el empático finalmente se reconoce como un alquimista del alma humana. Fase 4. La expansión de la conciencia. La última fase corresponde al rubedo, la rojez alquímica, el estado en que el alma y el espíritu se unifican. Aquí el empático ya no se percibe separado del todo, comprende que su energía no pertenece solo a él, sino que forma parte del pulso universal de la creación. En este estado, la compasión se convierte en sabiduría, la sensibilidad se vuelve servicio pero sin sacrificio, y la presencia del empático se transforma en una fuerza magnética que inspira coherencia en todo lo que toca. Jung explicaba que cuando el individuo alcanza esta etapa, su energía personal se sincroniza con la totalidad del inconsciente colectivo. El alma individual se convierte en canal del alma del mundo, y desde ahí, cada acto cotidiano se vuelve sagrado. Jung predijo que el futuro de la humanidad dependería de la evolución de la conciencia individual, y los empáticos, según su visión simbólica, representan la vanguardia de esa evolución. Las almas que aprenden a sentir profundamente sin perderse. A medida que más empáticos despierten y se vuelvan conscientes de su don, la frecuencia colectiva del planeta se elevará, porque cada empático que se sana a sí mismo está sanando una parte del inconsciente humano, la energía coherente como medicina del mundo. Jung enseñaba que la psique curada irradia una energía que ordena el entorno sin esfuerzo. Cuando tu campo emocional está alineado con la verdad interior, las personas y circunstancias a tu alrededor comienzan a resonar con esa coherencia. Tu sola presencia puede transformar espacios, no porque hagas algo, sino porque tu vibración emite orden y claridad. El mundo siente tu paz, y esa paz se convierte en un recordatorio silencioso de lo que todos buscan: reconexión con el alma. Por eso Jung decía que la mayor contribución que puedes hacer al planeta no es sanar a otros, sino convertirte en un individuo íntegro. Esa integridad interior es el acto de servicio más profundo, el renacer del sanador soberano. Cuando llegas a este punto, ya no eres un sanador herido, sino un sanador soberano. Tu energía deja de depender de la validación externa y se nutre directamente de la fuente interior. Has cerrado el circuito energético. Ya no sientes culpa por poner límites, ni miedo de decepcionar a otros. Sabes que cada no que das desde la conciencia es también un sí a tu propósito. Tu compasión ahora tiene raíz. Ya no florece en el sacrificio, sino en la elección consciente. Y desde ese estado, el universo mismo responde a tu coherencia. Las sincronías aumentan, las relaciones se limpian, las oportunidades fluyen. Te conviertes en un campo magnético de propósito y claridad. El legado de Jung para los empáticos. Jung no hablaba de energías en el sentido esotérico moderno, pero comprendía profundamente el lenguaje simbólico del alma. Sabía que la energía emocional es la sustancia de la psique, y que quienes pueden sentirla con intensidad poseen una llave para comprender los misterios de la existencia. Él predijo que llegaría una era la que estamos viviendo donde millones de personas comenzarían a despertar a esta sensibilidad colectiva, y que este despertar no sería una debilidad, sino una señal del nacimiento de una nueva conciencia planetaria. Tu don empático, entonces, no es un error, es un llamado ancestral. Fuiste diseñado para sentir profundamente, no para sufrir, sino para traducir el dolor del mundo en comprensión, la alquimia final. Jung escribió: donde hay amor, no hay imposición del yo, y eso resume el viaje completo del empático.
pasar del yo herido que absorbe al ser consciente que ama sin perderse. Tu aura es el lenguaje del alma, y cuando la haces consciente, se convierte en una extensión de la inteligencia divina. Así es como tu energía se transforma en medicina para el mundo, no absorbiendo el dolor, sino irradiando presencia consciente. El empático iluminado no necesita demostrar su poder, porque su poder es silencioso. Ya no busca sanar para sentirse útil, sino que vive en coherencia, y su vida misma se vuelve un acto de sanación. Tu energía empática es la prueba de que el alma humana puede evolucionar a través del amor y la conciencia. No estás aquí para ser drenado, sino para recordar al mundo cómo se siente la verdadera conexión, y cuando logres eso, comprenderás lo que Jung quiso decir con sus palabras más profundas. El encuentro de dos almas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman, porque eso es exactamente lo que tú eres. Una fuerza viva de transformación, el reflejo más puro del alma consciente que despierta en medio de un mundo que aún está aprendiendo a sentir.